tuvo una experiencia espiritual con lo que llaman el arcángel Gabriel, ¿ya? Y Mahoma, cuando predica, quisieron matarlo las tribus porque los musulmanes eran politeístas. Y Mahoma, en su experiencia, que tú lo puedes interpretar como quieras, en su experiencia espiritual, el arcángel Gabriel le dice que solo hay un Dios, Alá, y él su profeta, ¿no? La frase es: no hay más que un solo Dios, Alá, y Mahoma su profeta. Cuando él predica, las tribus que eran politeístas quisieron matarlo porque Mahoma de alguna forma criticó el politeísmo, y cuando lo quisieron matar, él huye, la Égira. Allí marca el inicio del Islam. Jerez, tú lees la historia del Islam y es sorprendente su gran crecimiento del Islam. Eso a mí me sorprende. En un tiempo récord, cientos de miles se vuelven musulmanes en un tiempo récord. Claro, se ha escrito mucho de por qué ocurre eso. Algunos lo llevan al plano económico. No, es que Mahoma era un comerciante, y el plano marxista. Otros lo llevan a un plano más bien político y otros lo llevarán al plano religioso. Pero que el Islam surge en el siglo VII y en un tiempo récord de menos de 100 años ya estaba en Europa, es un hecho. Y que si no conquistan toda Europa es porque Carlos Martel, en la batalla de Poitiers, impide el avance árabe. Pero bueno, su crecimiento fue impresionante. Entonces, ¿cómo se creó el Islam? Desde la revelación de Mahoma. Y esa revelación tú lo puedes interpretar como quieras, pero que Mahoma cambió la vida de millones de personas, cambió la vida. Mahoma debe ser el dolor de cabeza de los marxistas, ¿no? Porque el marxista cree en que la historia es del pueblo, de la lucha de clases. Y Mahoma, ¿cómo sería en ese caso? Bien, interesante. Yesenia, profe, ¿los mayas cómo se crearon? Los mayas, de lo más sorprendente de los mayas es su calendario. Incluso los investigadores señalan que los mayas tenían hasta 3 calendarios. Un calendario, vamos a decir, universal, donde hablaban del comienzo de todo y el fin del todo. Y el fin de todo era el 2012, y el comienzo de todo era miles de años antes de Cristo. Entonces, su origen se pierde en el tiempo, pero su apogeo llega allá por el año 1000 después de Cristo. El por qué los mayas abandonan las ciudades es un misterio. Se cree que agotaron los recursos, pero es un hecho que cuando llegaron los españoles a la zona de Guatemala, sobre todo, ya no habían mayas. Y algunos creen que era debido a que, como ellos tenían un calendario preciso, según los que investigan este tema de la astrología y astronomía maya, se cree que los mayas sabían cuándo iban a llegar los españoles. ¿Y qué hicieron? Antes que vengan a conquistarlos, se fueron. Por eso cuando llega a España, ya las ciudades estaban abandonadas, casi todo. Esa es la parte increíble, ¿no? Increíble. ¿Qué tal, estimado? ¿Qué tal? Saludos aquí con ustedes. Y sí, hay que utilizar las redes para difundir cultura. Pero, ¿me podrá comentar acerca de la historia presentista y contextualista? A ver, Giancarlos, amplíe un poco más para hablar del tema, con gusto. Profe, ¿qué opina de Capitán Perú y la hispanidad? Bueno, siempre digo que el Perú infierno no ha sido. Esa es la leyenda negra, ¿no? Lo que pasa es que hace 100 años, la generación del 900, del 900 en el Perú son autores de la época de 1900, por eso del 900. Resaltan 3, Víctor Andrés Belaúnde, 1, José de la Riva Agüero, 2, y Osma, Francisco García Calderón, yo le llamo Junior. Ahí están los 3. Hay más, por supuesto, pero esos 3 son los más importantes. Y ellos decían la parte contraria, ¿no? Que España fue lo mejor, lo más benévolo, etc. Claro, en esa época pues no se conocía Machu Picchu y muchas cosas de los incas estaban ignoradas. Entonces España era todo lo bueno, y Pizarro y su monumento que estaba en Lima. Años después nos pasamos al otro extremo.
donde España ahora es todo lo malo, y surge la famosa leyenda negra. Entonces Colón ya no es el civilizador, sino el esclavista, el que trajo la encomienda, y surgió pues más la influencia del marxismo, ¿no? En nuestros historiadores, se llevó al otro plano. Y como que esto fue un infierno, como que Tupac Amaru se rebeló por motivos económicos, cosa que yo no acepto. Pero ahora está volviendo a surgir algo parecido a la generación del 900, donde España nuevamente se quiere decir que fue más bien benévolo, etc. Tampoco. Entonces, Capitán Perú sí he visto algunos de sus contenidos, creo que ha escrito libros, maneja temas, pero tampoco puede decir que era, porque lo muestra como ya casi ideal el virreinato, y no es así, no es así. Entonces sería interesante un debate, ¿no? Ojalá se dé más adelante, para que salga la verdad a la luz. Profe, ¿qué opina Ramón Castilla? Estimado von Mansti, Ramón Castilla es el mejor presidente del Perú, y no es porque lo diga yo, y uno de los mejores, si no el mejor en su época, mediados del siglo XIX. Está a la altura de un Sarmiento en Argentina, de un Benito Juárez, y él es contemporáneo, casi contemporáneo de esos presidentes, y un Benito Juárez de México. Pero Ramón Castilla, en mi opinión, lo supera. Sería largo mencionarte todas las obras de Castilla. Primer presupuesto, primer mapa, uno de los primeros censos, primeras industrias, el pago de la deuda externa, de la deuda interna, liberó a los esclavos, liberó el tributo, la consignación cuando era a Inglaterra, etc. Bueno, entonces Ramón Castilla fue el mejor presidente del Perú. Hubo un antes y un después con Ramón Castilla. Eso te lo dicen los grandes historiadores, empezando con Basadre. Tuvo errores como todo presidente, pero pesan más sus buenas acciones. El gran Ramón Castilla, ¿no? Yo preparo un contenido mostrando toda la bibliografía de Ramón Castilla, que incluye sus cartas. Qué pena que él no escribió su autobiografía ni memorias. Preparo un contenido del gran Ramón Castilla, el mejor presidente del Perú y uno de los mejores de América Latina. Cómo lo respetaban las potencias en su época. Bueno, y como toda persona amada, también algunos rivalizaban con Castilla. Interesante. Profesor, ¿Pumacahua era de la alta nobleza? Claro, claro, cacique de Chincheros. Al igual que Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, por supuesto, junto con los Atauchi y los Choquehuanca. Claro, estimado, claro. Profe, Tupac Amaru II está por debajo de él. ¿De él quién, estimado Alessandro? ¿De él quién? Buenas noches, ¿dónde puedo conseguir información de las haciendas del norte chico? Si hay libros, estimado don Catito Verde, si hay libros, en todo caso te remito a la Biblioteca Nacional. Si hay libros de la hacienda del norte, si hay pocos, pero hay libros. ¿Te refieres de la hacienda del norte anterior a Velasco o de la época del virreinato? A ver, Gatito Verde, reescríbeme. Profe, cuando ocurrió la batalla de Waterloo, ¿qué marcó el final de las guerras napoleónicas? A ver. Napoleón pierde en Waterloo 1815, mediados, ya, allá por julio. Y cuando él pierde, la Revolución Francesa llega a su fin. Algunos creen que no, que él acabó la Revolución Francesa con su golpe de Estado el 18 de Brumario. Se ha escrito mucho por qué pierde en Waterloo. Yo creo más bien, voy por la traición que cometió Grouchy al no impedir que la tropa prusiana se junte con la iglesia, con la tropa inglesa. Entonces, con Waterloo, fin de la Revolución Francesa. No sé si a eso te refieres con tu pregunta, estimado. Profe, ¿cuándo ocurrió la batalla de Waterloo que marcó el fin? Ah, ya, bueno, como te dije, ¿no? Julio de 1815. En el mismo año que terminó en el Perú la rebelión criolla de Pumacahua. Entonces, 1815. Y el Congreso de Viena volvió a realizar sus sesiones. ¿Qué tal, estimado? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias, bienvenido con sus presentes, bienvenido con sus presentes.
Háblanos sobre el libro que escribió Apolo en la cárcel. ¿Apolo en la cárcel? A ver. En la cárcel escribieron su libro Cervantes Saavedra. En la cárcel escribió su libro Hitler, Mi lucha. Y no en la cárcel, pero en una especie de prisión, Torcuato Tasso, porque estaba víctima de la demencia, y escribió una hermosa poesía llamado Noches. Y hay más autores que escribieron su libro en la cárcel, por supuesto. ¿Por qué los acorazados dejaron de circular en la vía marítima después de la Segunda Guerra Mundial? Porque aparecieron barcos más modernos. Hoy, por ejemplo, se habla de la guerra de la cuarta generación y tiene que ver con el uso de drones. Pocos están hablando que estas guerras, la de Israel con Hamas y de Rusia con Ucrania, se están utilizando los drones. Y creo que es por primera vez en la historia, se está dejando pasar por alto. Interesante, siempre por la tecnología. Profe, un libro que hable de Vercingetorix y cómo defendió a su pueblo del Imperio Romano. Acá está Enrique, acá está, Tito Livio. Después también tienes a Tácito en su libro Germania. Pero si quiere detalles, no tengo a la mano Memoria de la conquista de las Galias del mismo Julio César. Entonces tienes a Tito Livio, uno, tienes al mismo Julio César, Memorias o comentario de la conquista de las Galias. Ahí tienes dos. La de Julio César tiene más detalles. Memorias o comentarios de la conquista de las Galias, del mismo Julio César. Julio César se lució como gran historiador. Pocos saben eso. Profe, el pueblo del incanato se alió con los españoles para librarse de la opresión de los incas. A ver, Anthony Hurt. A ver. Pero aquí vamos a todo con pinza. Recuerda que quien gobernaba el incanato era un usurpador, no era el inca legítimo. Punto uno, eso nos olvidamos. Quien gobernaba el incanato no era legítimo, era usurpador, Atahualpa. Atahualpa cometió crueldades. Seguramente si Huáscar hubiese ganado hubiera sido igual o peor, pero ganó Atahualpa. De sus atrocidades, muchos pueblos se enfrentaron contra él, como los cañaris. Entonces, ojo, el pueblo del incanato se alió con los españoles porque gobernaba un usurpador. Hubiera sido interesante que hubiera pasado si quien hubiese ganado la guerra civil hubiera sido Huáscar. Yo creo que ahí hubiera sido diferente. Pero tú sabes que no se puede analizar lo que no fue. Pero sí se puede hacer este ejercicio, vamos a decir, intelectual. Atahualpa no era legítimo y cometió crueldades, por eso muchos pueblos se fueron contra él. Y repito, nos hubiera gustado que hubiera pasado si hubiera ganado la guerra civil Huáscar. Profe, José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II son la misma persona. A ver, Miguel, qué bonita pregunta. A ver, Miguel. Tupac Amaru II es su, vamos a decir, sobrenombre. Su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui por padre, Noguera por madre. José Gabriel Condorcanqui, vamos a decir, titulado Tupac Amaru II, era hijo del hijo de una hija de Tupac Amaru I. Y Tupac Amaru I era hijo de Manco Inca y era nieto de Huayna Cápac. Mire de quién estamos hablando. Entonces, cuando muere Tupac Amaru I, que se llamó así, Tupac Amaru I, el hijo de Manco Inca, el nieto de Huayna Cápac, murió en 1572 por orden del virrey Toledo. Se llama Rebelión de Vilcabamba. Cuando murió Tupac Amaru I, el que estoy hablando, el hijo de Manco Inca, Tupac Amaru I es de la Rebelión de Vilcabamba, 1572, el virrey estaba al tanto de que su esposa estaba embarazada. Si nacía su hijo varón de Tupac Amaru I, el virrey lo iba a matar, el virrey Toledo. Pero nació una mujer y no hay incas mujeres, entonces el virrey dejó que se desarrolle, que crezca. Total, mujeres no tiene mucha importancia. Esa mujer se casó con su primo.
y su primo es su primo es Condorcanqui. De ahí surge la familia Condorcanqui. Y de ese matrimonio entre la hija de Tupac Amaru, Pilcohuaco, si no me equivoco, y de su primo Condorcanqui, nace la dinastía de los Condorcanqui. Y el hijo del hijo del hijo del hijo de la hija de Tupac Amaru I se llama José Gabriel Condorcanqui, por su padre. Pero como él sabe que es hijo del hijo del hijo del hijo de una hija de Tupac Amaru, por eso se puso Tupac Amaru II. Y Tupac Amaru significa poderosa serpiente. Tupac poderosa o esplendorosa, eso depende de la traducción. Yo he leído cantidad de libros, algunos lo traducen como serpiente esplendorosa, serpiente y su resplandor, serpiente fuerte. Bueno, que es serpiente Amaru, es serpiente. Lo demás puede ser poderosa serpiente, esplendorosa serpiente. Interesante. Por eso, estimado Miguel, interesante. Interesante. Profe, postulo derecho, ¿qué libro me recomienda para Historia Universal de Historia de Perú? Compendio Santillana, Celeste. Santillana, estimada Celeste, vamos a decir que las preguntas de San Marcos se basan en el resumen de Santillana. No tengo la mano para mostrarte, pero en mi canal de YouTube, Profe Galarza, les invito a que se suscriban. Ahí tengo un contenido que dice los mejores libros de historia de Perú en un solo tomo. Entonces ahí tienes uno. Ahora, si consigues de Clemens Markham, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, o Clemens Markham o Compendio Temática de Historia de Perú de Santillana. En un solo tomo. En un solo tomo. ¿Qué tal, estimado César? Quien habla es Elías Galarza y mi alias es Heracles Galo. En mi Instagram me encuentras como Heracles Galo. Pero en mi canal de YouTube, como Profe Galarza, por favor les invito a suscribirse. Suscribirse. Me han hecho muchas preguntas. Disculpen que me diga. A ver, disculpen que... A ver. Me han hecho incontables preguntas. Vamos a... Listo. Profe, ¿dónde y cuándo? Si no respondo las preguntas, por favor, reescríbanme. Ya, porque he ido lento con las respuestas. Profe, una consulta. ¿Dónde y cómo aparecieron las primeras escrituras? Las primeras escrituras, estimado López, apareció en Irak, Mesopotamia, en la zona de Próximo Oriente, Cercano Oriente, y es de los sumerios. La segunda escritura más antigua es de Egipto, los jeroglíficos. Profe, ¿el fascismo es lo mismo que el comunismo cuando el fascismo odiador? No, el fascismo es élite, casta. El comunismo es comunidad. Todos somos iguales. No son iguales para nada. Alemania o el Tercer Reich. Alemania tuvo tres Reich. La primera con Otón en el 962, la segunda con Bismarck en 1870 y la tercera con Hitler desde 1974. Profe, el pintor austriaco no tiene su labor. El pintor austriaco, el cabo bohemio, también le decían, ¿no? Al monstruo. Profe, sin pena ni muerte el Perú no va a llegar a nada. No, Piero, al contrario, discrepo contigo. Perú está construyendo el puerto más importante de Sudamérica. La exportación de Perú en productos no tradicionales sorprenden al mundo. Somos productores mundiales de palta, arándanos, mango, etcétera. Ni hablar de cobre, solo superado por Chile y Congo, aunque ya Congo creo que estamos igualando. En plata, en oro, también tenemos litio. No, discrepo. Vas a ver, no subestimes al Perú, estimado Piero, no subestimes al Perú. La historia enseña que no se subestima a ningún pueblo. Profe, ¿qué hubo en Alemania antes del nazismo? ¿Realmente mandaban y dominaban a los judíos? Qué interesante, Cristian. Antes de Hitler gobernaba Hindenburg.
y antes de Hindenburg un tal Eber, y antes de Eber Guillermo II, que ocasionó la Primera Guerra. Y sí, de alguna forma la economía estaba dirigido por muchos empresarios judíos, pero no solo judíos, pero sí tenían, vamos a decir, mucho poder económico. Profe, ¿quién fue el mejor presidente del Perú? Álvaro, no lo dudo, y tampoco tú lo dudes, el mejor presidente del Perú, Ramón Castilla. Preparo un contenido, así es que atento, en mi canal de YouTube Galarza, mostrando cartas, cantidad de biografías, documentos sobre Ramón Castilla. Impresionante Ramón Castilla. Profe, ¿qué tan importante es la batalla de Lepanto? Estimado Christopher, en 1572 se detuvo por mar el avance turco. El avance turco se iba con todo en el Mediterráneo. El avance turco, los turcos en esa época pues de Solimán el Magnífico, los otomanos, se iban con todo en el Mediterráneo. El Mediterráneo iba a ser turco como lo fue para Roma en el mundo antiguo. Pero Lepanto fue hasta ahí llegaste. Y por tierra fue cuando los germánicos, cuando los alemanes detienen a los turcos en Viena. Entonces, claro que es importantísimo. Y en literatura nos entregó al manco de Lepanto, Miguel de Cervantes Saavedra. No, Dante, la peor pandemia de la historia es la peste negra, la de 1347 y 1348. De toda la historia, porque casi cada 100 años hay peste. La peste de las guerras del Peloponeso, donde muere Aquiles, donde muere Pericles. La peste en la época de los romanos, por las guerras púnicas. La peste en la época de Julio César. La peste en la época del mismo Marco Aurelio. La peste en las cruzadas. La peste de Justiniano. Casi cada 100 años más o menos hay pestes. Pero la peste de pestes es la peste negra o bubónica, que atacó principalmente Francia. Se cree que de roedores enfermos que llegaron por la ruta de la seda. Interesante. Profe, ¿cuántos libros desaparecieron con la Guerra del Pacífico? Se habla de miles, y Chile ha devuelto cientos de libros. Sí, fue terrible el saqueo de la biblioteca, ¿no? Pero ahí estaba nuestro Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Profe, ¿Antauro presidente de 2026? No, estimado Brando, no veo a Antauro como presidente. Obvio que me puedo equivocar, pero no lo veo como presidente. No lo veo. No van a dejar que él sea presidente. Muy peligroso. Y en caso gane, que lo dudo mucho, le espera lo que le esperó a Castillo. Entonces no. No, la peste negra, Farox, la peste negra.